Lo habitual es que los padres hipercríticos no den como consecuencia hijos exitosos o perfectos. No pasa. Por el contrario, lo que hace es generar niños infelices que con el tiempo y cuando se hacen adultos son adultos deprimidos o ansiosos. ¿Cuál es la razón? Uno de los pilares de la educación de estos padres es la crítica, ¿sí? Son inflexibles, les parece que estar criticando a sus hijos constantemente sobre lo que hacen, sobre lo que no hacen, y así lo hagan bien, tienen una crítica. Esta inflexibilidad de permitir que se puedan equivocar, que creen también sus maneras y sus dinámicas de trabajar, por supuesto siempre siendo supervisadas por ellos, les dará un beneficio a futuro, que no importa lo duro que pueda ser hoy, lo que se sufra respecto a ese tipo de crianza, más adelante va a ser un bien. Bueno, estos son cuestiones culturales y quizá aprendizajes que se tienen de su propia crianza, pero lo cierto es que no es tan buena ni positiva en una crianza para sacar hijos exitosos. El otro presupuesto falso en esa crianza es que, además de la crítica, es que consideran que el afecto debe dosificarse, es decir, no se les puede dar tanto afecto a los hijos porque se desmandan, porque se salen de control o porque se vuelven vulnerables. Todo tiene una justa medida. Entonces es mejor ser duro con ellos, no darles tanto afecto, porque a futuro quién sabe cómo se vuelvan. Todos nenecos o no van a ser capaces de afrontar las cosas en la vida. ¿Cuándo se supera esto? Cuando el hijo que vivió esto se hace adulto, supera su propia situación, se vuelve exitoso. ¿Cuándo va a pasar? Va a durar mucho tiempo. ¿Y cuáles son las características de estos padres hipercríticos? Bueno, se dice, ¿no? Y realmente pues hay comprobación de este tipo de conductas, es que ellos han vivido en su propia crianza, digamos, un estilo muy similar. Entonces, como a mí me enseñaron, yo tengo que enseñar así yo haya sufrido. No me daban afecto, pero aquí estoy, sobreviví. Pero las cosas también pueden hacerse diferentes sin que los hijos se lleguen a perder, y realmente lo que queremos sacar son hijos exitosos. Desde que nosotros tengamos el orden, la disciplina, la organización y el buen trato, lo vamos a lograr. De hecho, cada generación va siendo más vulnerable y más sensible por diferentes circunstancias. Entonces, esa primera característica es la rigidez en esa educación que ellos tienen. Entonces, ellos quieren controlarlo todo. Le controlan los amigos, le controlan las actividades, la manera como la hace, a dónde va, los horarios son demasiado estrictos, es decir, tiene demasiada supervisión el menor y un rango de posibilidades mínimo para poder hacer las cosas a su manera. Entonces le coartan definitivamente la creatividad, y ahí es donde la persona, bueno, entonces qué tan autónomos van a ser si yo no voy soltando y voy dando la posibilidad de que el otro cree, porque les parece que solo hasta cierta edad ellos tienen que hacerlo por sus hijos, supervisando todo. Esto es muy nocivo, es doloroso para el ser humano. Uno desde muy pequeño puede hacer que su hijo vaya teniendo autonomía con el debido control, disciplina y organización que merece cada edad. 2. Presión continua. Estos padres están convencidos de que cual sea la cuestión y las circunstancias, tienen la razón. Por eso, deciden sobre lo que el hijo debe hacer o dejar de hacer, sin contar con lo que piense o quiera. Señalan la dirección y las metas al tiempo que demeritan cualquier manifestación individual que se aparte de sus directrices. El hijo no tiene derecho a opinar. 3. Hipervigilancia. Los padres hipercríticos también son hipervigilantes. Piensan que deben hacer un seguimiento obsesivo de los pasos de sus hijos para que estos no cometan errores. Invaden las vidas de sus niños, no les permiten tomar decisiones y monitorean lo que hacen, por lo general, para cuestionarlos y perfeccionarlos. Cuarto, tienen altas expectativas. Entonces, ¿qué pasa? Siempre quieren que sus hijos estén
en lo más alto. No les gusta, no aceptan que sus hijos sean promedios, ¿sí? Entonces le preguntan a la profesora, bueno, ¿cómo va mi hijo? Va y bien, va bien, eso es estar en la media, ¿no? Va como con todos, no va ni tan adelante ni tan atrás, eso no lo soportan, eso para ellos es un insulto, porque ¿cómo va a ser que mi hijo va a ser igual a los demás? Tiene que estar por encima de los demás, y entonces esas expectativas son altísimas y se las piden a sus hijos. El quinto aspecto es que tienen o no tienen reconocimiento por lo que hacen sus hijos. Ellos no les importa, digamos, que tanto sus hijos tengan que esforzarse, que tanto les cuesta dar un resultado. Se centran en el resultado y casi siempre son números, ¿no? Entonces 4, pues ahí es como medio alto, pero no, yo necesito más. Un 3.8, un 3.3 en algo que es difícil, pues es bueno, ¿no? Porque si el grupo marca una media de 3 y él pasó 3.3, pues está bien porque fue difícil, pero para ellos no, eso no sirve, eso pasó raspando y eso así las cosas no funcionan. Tienes que verse mucho más alto el logro, y entonces la persona como que logra pasar o logra hacer algo, pero ellos tienen un pero siempre porque lo querían mejor. Y el sexto aspecto es que son manipuladores. Entonces, en función de que sus hijos tengan logros, les dicen, tú me haces feliz si lo haces de esta manera. Y entonces eso está en una mente humana pequeña, que para ser feliz a papá o a mamá yo tengo que ser muy exitoso, tengo que tener mucho, tengo que dar muchos resultados, así yo no sea capaz, ahí hay sufrimiento en el menor. Y uno encuentra adultos que todavía, quién sabe qué dirá mi papá o mi mamá, pero ya estás en edad de que resuelvas, que decidas por sí solo, pero tengo que ir a preguntar a mi papá si está bien. ¿Por qué? Porque están en función de si esto hace feliz o no a mi papá. Y resulta que las cosas tienen que ser primero en lo mío, cuando yo ya soy adulto, porque yo también tengo proyecto de vida, tengo objetivos y sé para dónde voy. Los efectos de los padres hipercríticos. Como se ha dicho desde el comienzo, los padres hipercríticos difícilmente pueden educar a niños felices, y por lo tanto, a adultos que también lo sean. Si lo logran, serán porque sus hijos han tenido que aprender a relacionarse con los acontecimientos fuera de su radio de influencia, con otros modelos bajo la referencia de otros patrones. El efecto más frecuente de este tipo de crianza es la inseguridad, la sensación que arraiga en la persona de que haga lo que haga nunca será suficiente. Asimismo, los hijos de este tipo de padres suelen ser portadores de ansiedad, aprenden a exigirse más de lo que pueden dar y se sienten insatisfechos con lo que consiguen. Y hay un aspecto muy importante y es aquello que involucre la aprobación. ¿Qué significa? Pues que las personas que siempre han estado en función de ser hipercriticadas, muy criticadas, pues si empezamos en una crianza que es donde yo tengo todos los modelos para que cuando yo sea grande me haga independiente, tenga éxito, me valga por mí mismo, etcétera, pues entonces toda la vida se me va a crear el hábito de ser aprobado. ¿Por quiénes? Pues por esas figuras que en un principio me cuestionaron tanto, pues esas serán las que tienen la razón. Y si no buscan a esas figuras porque ya no están, entonces viene la pareja, vienen los amigos, vienen otros referentes que él los hace importantes para sentirse aprobado. Como consecuencia vamos a tener adultos inseguros, adultos que dependen mucho de los otros por el qué dirán, por el cómo te ves, por el cómo debes hacerlo. Y los niños a largo plazo van a tener ansiedad. Por lo mismo, por ese afán de dar lo que hace feliz a mi papá, a mi mamá, a los referentes que son de aprobación. Hay que revisar esos planes de crianza, cómo los tenemos trazados. Es más, si tenemos o no tenemos un plan de crianza. Porque uno le pregunta eso a los papás y dicen, ¿y eso qué es? Bueno, siempre recordemos que podemos estar mejor. Los espero en mi consultorio.